Muy buenas noches. ¿Qué creen? Hoy es jueves 21 de marzo, entra la primavera y con eso llega la conciencia del diablo. Y nada más y nada menos que para engalanar esta primavera, nada más y nada menos que la flor más bella del ejido de Tabasco, Yadira Alexi. ¿Cómo estás, mi querido Dave? Qué gusto volvernos a Y ver. qué gusto tenerte aquí, qué bueno de verdad que estás aquí, qué gusto de verdad que ya estamos juntos de nuevo, otra vez. Afortunadamente ya tengo espacio para podernos ver. Qué bueno, de verdad que sí, caray. Te digo, tienes este, más fechas que Luis Miguel allá en Las Vegas, pero bueno, me parece bien. Oye, hoy tenemos un temazo, un tema muy, muy importante porque es algo que muchas veces no queremos visualizar, no queremos entender y simplemente lo reprimimos. Las emociones contenidas, cuando las emociones enferman al cuerpo. Aquí nada más y nada menos que en la conciencia del diablo. Así que, pues vamos a darle. ¿Cómo estás? Ahora sí. Excelente, excelente tema, porque de verdad que no tenemos conciencia de lo mucho que impacta en nuestra vida, no solamente emocional, sino en nuestra vida física, el que no externemos lo que estamos sintiendo o lo que estamos viviendo, pero también tenemos que analizar un poco, y creo que es en lo que quiero resaltar esta charla, es también desde dónde nos cuesta trabajo externar todo lo que nuestro mundo interno trae, ¿no? Creo que es como por educación, me refiero a la educación, a cómo nos han formado, a cómo nos han educado, sobre todo a los hombres. No está bien visto que un hombre hable y diga, me siento triste, me siento deprimido, me siento solo, me siento preocupado. Sobre todo los hombres no tienen ese permiso, las mujeres un poquito más, y cuando nos congregamos entre amigas podemos externar mucho de lo que sentimos, pero muchas veces tampoco somos 100% honestas y transparentes en lo que realmente nos estamos moviendo. ¿Cuántas veces en casa, en el trabajo, nos sentimos imposibilitadas de poder externar realmente lo que estamos sintiendo? Porque por edad, pues ya no tenemos como ese permiso de si tengo ganas de llorar, si tengo miedo, ponerme a llorar en una fiesta, en una reunión familiar. O sea, todas estas expresiones de emociones que no sabemos gestionar, y de las cosas que generalmente por ahí dicen la frase, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, yo creo que en ese tenor es bien interesante, como lo hemos dicho siempre en este programa, poder nombrar, reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que estoy experimentando en mi mundo interno y saber desde dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. A mí eso me parece muy, muy importante, porque a veces mucha gente en consulta me pregunta, bueno, ¿y cómo expreso en ese momento si estoy en una reunión familiar con mi esposo, con mi esposa, y algo me molestó y algo me dolió, y cómo en ese momento lo puedo? Pues no, a lo mejor en ese momento no lo puedes externar, pero malo que te lo quedes 15 años y después se lo reclames, ¿no? Entonces, todo nuestro mundo interno siempre es una marea muy fuerte de emociones, de sentimientos, de cosas no dichas, pero sí creo que la mayoría de las personas está en el desconocimiento total, y tenemos que partir de ahí, en el desconocimiento total de su mundo emocional, de su mundo interno. Solamente logramos a lo mejor sentir celos, envidia, pero siempre está hacia afuera lo que estoy sintiendo. No me pregunto de dónde viene este dolor, de dónde viene esta inseguridad, de dónde viene este enojo, de dónde viene este resentimiento. Muy pocas personas tenemos la oportunidad de poderlo gestionar de esa manera, y definitivamente justo lo que tú acabas de decir también. Cuando todo este tipo de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de cosas vividas no expresadas, siempre va a acabar mal. Cuando lo llevamos a un caso extremo, creo que tiene que ver ya con cuestiones de salud física, ¿no? Las enfermedades, sabemos, ya no es que nos los estemos inventando, vienen de situaciones emocionales
guardadas, de situaciones emocionales no gestionadas. Entonces, desde ahí, cada vez dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de dedo, dolor de piedra, de riñón, dolor de dónde está viniendo todo esto. Es importante aprenderlo a gestionar, porque seguramente son emociones guardadas de mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Tienes mucha razón, no se nos eh, educa para poder abrir y exteriorizar todo lo que sentimos. Lo peor de todo es que también, cuando lo decidimos hacer, no somos los más inteligentes al expresarlo. Bien lo dijiste, no somos honestos. Y lo peor de todo es que muchas veces lo canalizamos con las personas erróneas. Y no solo nos llega a afectar el que guardemos esas emociones. De manera externa, nos exponemos a la burla, nos exponemos a la humillación, Al nos rechazo, exponemos al rechazo, nos exponemos en muchas cosas. Entonces, ya no solo es que somatice esta situación de forma interna, ya te expones y quedas agredido por el entorno, por tus amigos, porque ellos no saben a lo mejor que realmente sus burlas te afectan y lo que te afecta de manera interna con un dolor de cabeza se puede agudizar con todas esas burlas, ¿sí? O a lo mejor para quitarte ese dolor y evitar esas burlas, te refugias en otra cosa, como las drogas, como el alcohol, como el sexo, como las mujeres, como los hombres, como la comida, y tienes y buscas estas salidas falsas, ¿no? Entonces ya no solo es que te afecte de manera interna, sino también de manera externa. Y eso es complicadísimo, muy, muy complicado a veces, pero no lo queremos reconocer porque culturalmente lo tenemos prohibido. Y principalmente los hombres, sí, en definitiva. sí, sí, por supuesto, sí, sobre todo los hombres, y ya cuando somos adultos se supone que ya somos gestores emocionales, que deberíamos de tener mayor facilidad, reconocimiento de las emociones que nos están moviendo, del manejo de ellas, y yo creo que definitivamente la edad no representa o no simboliza para nada la madurez que podemos tener para poder gestionar estas emociones. Sí hay situaciones de vida muy difíciles, muy duras de compartir, un abuso sexual, por ejemplo, una violación por parte de un familiar, de un primo, del hermano de mi papá, y todo este tipo de cosas que a lo mejor alguna persona vivió en su infancia, en ese momento no supo cómo responder, cómo vivirlo, que se llenó de culpa, que se llenó de resentimiento, que no hubo un acompañamiento, que se vivió solo y que se va manifestando a lo largo de los años con una imposibilidad de disfrutar su sexualidad, de disfrutar de un orgasmo, de disfrutar de un encuentro en pareja, porque eso está guardado ahí, ¿no? Y por años, porque yo cuando le pregunto a mis pacientes, ¿y por qué hasta ahora te atreves a poderlo más allá de la demanda, que por supuesto debería de ser, más allá de todas las cuestiones legales, cuando ella me manifiesta por qué lo ocultan es porque sabía que mi mamá no me iba a creer, porque sabía que yo iba a ser la culpable de esta situación, porque sabía que yo no iba a tener esa credibilidad, porque siempre crecí sola, porque siempre crecí a la sombra de un hermano, a la sombra de una hermana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, en un abuso sexual se manifiesta para que ese evento y una persona lo viva, se dé. Entonces, por ejemplo, quiero poner algo así tan drástico, ¿no? De por qué lo guardo durante tantos años, por qué no lo externé, por qué nunca pedí ayuda, por qué nunca pedí auxilio. Y más si sucedió en más de una ocasión, ¿no? Hay personas que han sido abusadas desde los 3 4 5 6 7 hasta los 11 años. He tenido casos en mi consulta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre es maltratado por su mujer, cuando es golpeado por su esposa, cuando es agredido por su esposa? Son emociones que se quedan ahí, que se guardan, que un hombre difícilmente lo ve como un problema en donde él puede denunciar o debería, no puede, porque simple y sencillamente no está tipificado como un delito de género como suele ser con la mujer, ¿no? Como un tema de esta índole. Y él vive todo esto en silencio también,
y quiero ser la voz portadora de muchos hombres que viven esta situación, para que los hijos no se den cuenta, para que su familia no se dé cuenta, y cómo vive dentro de su mundo toda esta situación dolorosa, toda esta situación que no, además, ni siquiera identifica como que sea un problema de violencia familiar porque es hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo vive un hombre un acoso? Que también he tenido muchos pacientes así, un acoso laboral. También lo No, sí, vive. claro. Una mujer que está jode y jode y jode y jode y jode y jode, y él nomás dice no, no, y entonces empieza a ser motivo de burla porque eso ya, eso Sí, se, claro. se viraliza de que el tipo no quiere con la jefa o con la compañera, y entonces empieza a haber un motivo de burla, entonces es joto porque no se la lleva a la cama, porque esa, y toda esta situación, ¿cómo mueve a un hombre? ¿Cómo le digo que no a una mujer? Porque no quiero, porque no me gusta, porque tengo pareja, porque simplemente no es alguien que me interese. ¿Cuántos hombres después de mucho tiempo de acoso caen y se arrepienten? Se arrepienten mucho porque en ese sentido, ¿con quién podía consultar, gestionar, preguntar, hablar? Y es un mundo que se va guardando, ¿no? Entonces, ¿cuántas esposas también en casa se dan cuenta de que sus maridos andan en situaciones ilícitas, en situaciones, y entonces ahí me guardo todo este mundo de emociones, de miedo, de preguntas, a quién le pregunto, cómo investigo, cómo puedo saber a qué se dedica este hombre si nada más trae dinero y nunca trabaja, nunca trabaja, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica? ¿De dónde saca este dinero? Etcétera. O sea, hay una infinidad de cosas que un ser humano puede vivir, que lo guarda todo aquí, lo tiene todo en su mundo emocional, y es algo que poco a poco nos va a ir comiendo, ¿no? Estos miedos, estas incertidumbres, esto, ¿qué va a pasar conmigo, con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi familia? Hay un mundo emocional que constantemente estamos experimentando todos los seres humanos, todos. Sí, en definitiva. Oye, mira, ya nos saluda aquí Vero Díaz. Buenas noches, hermosa Yadi y guapísimo Dave Vargas. Gracias. Gracias. Hoy sí no voy a reclamar nada. Hoy empezamos con el pie derecho. Me parece bien. Ok. Vero Díaz nos pregunta, ¿a qué se debe que que en ocasiones el dolor se manifiesta como coraje de una mala situación, con la pérdida del hijo o de la pareja o del trabajo? ¿A qué se debe que en ocasiones el dolor se manifieste como coraje? Sí, claro, porque siempre es una pérdida y a nadie nos gusta perder. Entonces, no nos gusta perder los afectos. Entonces, cuando es arrebatado o sea, cuando es arrebatado de nosotros, esto que nosotros consideramos como un afecto importante, pues efectivamente sentimos el dolor, pero sentimos que el enojo, que es parte del ciclo de duelo que vivimos todas las personas, por esa pérdida ante la que yo no pude hacer nada, no estaba en mis manos que yo pudiera cambiar la situación, y eso me frustra y eso me enoja, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la estructura psíquica de la persona que lo está viviendo. Hay personas que se sumergen en el dolor y hay personas que se sumergen en la rabia de haber perdido un ser querido, sea por muerte o sea por circunstancias de otra índole en vida, pues siempre va a representar una pérdida y a nadie nos gusta perder, ¿no? Entonces, muchas personas tras la muerte de su cónyuge, de un hijo, de alguien cercano que signifique un afecto importante, pasan por la etapa del enojo antes de asimilar la pérdida. Hay mucho, mucho enojo. Tiene la culpa Dios, tiene la culpa Sí, lo el que doctor que no lo atendió a tiempo, tiene la culpa la ambulancia que no llegó a tiempo, tiene la culpa. Y ese es parte del proceso interno que vivimos en este proceso de duelo, ¿no? Siempre hay enojo antes de llegar a la total asimilación de la pérdida. incluso tocando un poquito el tema de la pérdida, no de la pérdida física, sino de una separación, por ejemplo, siempre hay como que esta frustración de una parte a la que están dejando y eso se vuelve en coraje, en, en enojo, en odio, si tú quieres, por el simple hecho de que fue la otra persona la que decidió alejarse, la que tomó la decisión de terminar la relación e incluso llevar la situación hasta el matrimonio. Y la otra parte se queda frustrada, puede ser que se quede triste,
pero somos tan irascibles, somos tan inconscientes que no asumimos que también fue nuestra culpa la separación, ¿no? Y que la otra parte a lo mejor simplemente está cansada y se decide retirar, pero en esta ocasión, aquellas personas que no saben tolerar y no comprenden por qué se está dando una separación, se vuelven, se vuelcan hacia el ex o la ex de una manera irascible, de verdad, increíble. Llegan hasta quitarles la vida. O sea, de verdad, eso es tan grave, tan delicado que no saben controlar sus emociones. Y estamos aquí en una parte en la que igual y se guardaron todo ese coraje y de repente estallaron y fueron y agredieron verbalmente, físicamente, emocionalmente, agredieron contra muchas otras personas, incluso se desquitan hasta con los hijos, porque no saben manejar las emociones, porque esas emociones estuvieron contenidas y de repente se desbordaron. Sí, fíjate que bueno, tenemos a nivel mundial un altísimo índice de este tipo de resultados tras la separación de una pareja donde uno de los dos no tolera esa divorcio, esa separación, ¿no? Hay finales bastante catastróficos, bastante fatales, que lamentamos, ¿no? Gravemente, porque está de por medio la vida de alguien, ¿no? Y justamente eso es como la historia de una persona que llega a hacer eso, o sea, que llega a magnificar de tal manera su pérdida que prefiere a su pareja muerta antes de soltarla, es justamente eso, cuando desde niños sucede mundos. Fíjate, me puse a pensar ahorita en estos niños que viven desde pequeñitos problemas entre sus papás, donde el papá tiene problemas de alcoholismo, llega y golpea a su mamá. Tengo pacientes así, muchos, o sea, a mí se me eriza la piel de escuchar historias donde el niño más grande está protegiendo a su hermanito debajo de la cama, escondiéndolo porque papá le está dando una tunda a la mamá, de aquella sí es cada jueves, viernes y sábado, ¿no? Tuve una paciente hace mucho tiempo que me decía, cada vez que mi papá llegaba borracho era escondernos todo, esconder los cuchillos, los platos, lo que se podía, porque llegaba a darle a mi mamá con todo. Y en una Navidad, yo me acuerdo que ella me decía que odiaba la Navidad porque en una Navidad el papá súper tomado incendió el árbol de Navidad con todos los regalos, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con estos niños que sus papás se están separando, que ya no se hablan, que están como ya en la agonía de la relación? Y los niños ven, solamente observan que ya todo es frialdad, que ya todos son caras, que ya todos son malos momentos y en esa situación, ¿no? Todo lo que pasa por la cabeza de un niño, se siente culpable, culpa a la mamá, culpa a papá, con quién me voy a quedar, con cuál de los dos, si me quedo con mi mamá estoy siendo desleal a mi papá. Entonces, todo porque también he atendido ese tipo de niños que están pasando por el divorcio de sus papás y los papás no les dan certeza a los hijos. Entonces, empieza a crearse en la cabeza de este niño un sinfín de fantasías catastróficas que le duelen. El niño empieza a hacerse pipí en la cama, y se hace popó en la escuela, y se come las uñas, y se anda escondiendo debajo de la casa, en los rincones de la casa, perdón. Entonces, todo eso empieza desde un lugar y un hogar en el que no se permite la expresión de las emociones como son. ¿Qué le dicen a un niño cuando se pelea con alguien y llora? Los niños no lloran, es de maricones. Las niñas no pueden expresar su enojo porque pareciera que el único que tiene permiso de expresar su enojo y su agresividad es el niño. La niña no. La niña no se puede defender. Si tú te pegas a un niño, rompes el hocico al chamaco, ¿no? ¿Qué es marimacha o qué? Exacto. Entonces, sí, yo me acuerdo que a mí me gustaba andar como los changos colgadas en los árboles ahí en mi pueblo y me decían que las niñas no se podían subir a los árboles porque echaban a perder la fruta del árbol, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo eso va sesgando y yo me decía, si será que se echa a perder la fruta, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas van haciendo de nuestro mundo interno una jaula en la que nosotros mismos nos encerramos y después no podemos salir. No podemos salir por miedo,
a ser juzgados. Como Yadira, viéndose tan segura, hablando de salud mental, le da miedo la oscuridad, le da miedo quedarse sola, le da miedo viajar sola. Pues es parte de esto, pero a lo mejor no lo manifiesto por miedo. ¿Y a qué grado llegamos a veces también de la incongruencia en nuestra vida por sostener una verdad que sabemos que no es real y queremos seguirla sosteniendo, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, por no afrontar que están en crisis económica o emocional, siguen y siguen y siguen, porque cómo se van a dar cuenta que fracasé en mi matrimonio, ¿no? Entonces, todo esto se va gestionando dentro de nosotros de una manera tal que es estarnos tomando un veneno diariamente esperando que el otro se muera. De verdad que sí, y créanme, esto es algo muy, muy real. Cuando guardas todas estas emociones, vas cargando sentimientos, rencores, furia, enojo, miedos, Miedo. temores, vas guardando todo eso y muchas veces no lo expresas. ¿Han visto todos estos casos, por ejemplo, de disparos, de masacres, de, de acciones que llevan de repente a una situación que nadie se imagina, pero que terminaron a lo mejor disparando en una escuela, que terminaron a lo mejor, salió alguien y empezó a agarrar a machetazos y demás, es porque son mucha gente que tiene una frustración muy grande por cualquier motivo, por la separación, como dice Yadi, por la violencia de los padres, por el alcoholismo de los padres, por la drogadicción de los padres, por todos los problemas que se pueden llegar a tener en la vida. Pero como no fueron atendidos, fue generando tal odio que de repente llegó algo y lo detonó, o simplemente alguien aprovechó esa situación, y se los digo porque muchas veces así sucede, en los tiroteos, por ejemplo, allá en Estados Unidos, donde los manipulan, aprovechan ese rencor que tienen, esa frustración, y los mandan directamente a hacer cosas que no deben de ser. ¿Sí? Se aprovechan, son manipulables, porque además este tipo de personas son muy vulnerables, son muy manejables, ¿sí? Porque simplemente encontraron en alguien las respuestas no exactas ni las correctas, pero encontraron la atención y las respuestas, y alguien que lo supo manipular y lo supo sacar hacia adelante y decirles, te quieres desquitar de la sociedad, te quieres desquitar de tus padres, haz esto. Dale, así es. Y Sí. entonces eso es terrible, ¿no? Además, ojalá, y digo, la verdad es que nada es bueno en este sentido. Si tú te guardas esos rencores, te vas a enfermar, tarde que temprano te vas a enfermar, ¿sí? Es una situación somática en la cual tu cuerpo se va a manifestar por tanta emoción guardada. Pero, ok, perfecto, te afecta a ti. Pero cuando ya afectas a los demás, creo que es mucho más grave. Si de por sí que te afecta a ti es grave, que afecta a todos los demás, mucho más grave. No, y además también consideremos el infierno que todas las personas vivimos. Vivimos un infierno imaginándonos cosas que no van a suceder, ¿sabes? No van a suceder. Nos metemos en un mundo tan irreal, porque ya hemos hablado también aquí que nosotros vivimos y respondemos y decidimos a través de las percepciones que tenemos en la vida. ¿Qué percibo yo de la vida? ¿Cómo percibo mi ambiente laboral? ¿Qué tengo que reaccionar? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo percibo mi vida familiar? ¿Por qué reacciono como reacciona ante una situación no sé, de enojo, una situación de una discusión? O sea, todo va en función de cómo yo estoy percibiendo las cosas y conforme yo percibo, filtro, voy filtrando, ¿no? Esta situación y entonces es como yo reacciono ante la vida. Pero aquí el tema está en que este filtro de aquí a acá es donde nos perdemos, porque lo que yo percibo no me lo cuestiono. Estaré percibiendo correctamente, de acuerdo a qué estoy percibiendo de esta manera, por qué me está doliendo esta situación. Y entonces lo único que hago es percibo, pienso, reacciono. Percibo, pienso, reacciono. Pero mi reacción va de acuerdo a, o sea, cada vez que reaccionamos de una manera que nos duele es porque estamos asimilando
o estamos percibiendo las cosas como una agresión de allá hacia mí. Entonces yo por eso necesito reaccionar, ¿no? Entonces yo tengo que justificar mi enojo. Pero bueno, como nos vamos de reacción en reacción, no nos permitimos y no nos damos el permiso de hurgar un poquito en esta experiencia que estoy viviendo, en esta situación que me está doliendo, que me está moviendo, y si le rasco, en vez de, como tú decías, por qué lo hace el otro? A ver, ¿por qué me duele a mí? ¿Por qué me mueve a mí? Esa sería la pregunta. ¿Por qué esta situación me está doliendo sobremanera? ¿Por qué me está moviendo? ¿Por qué me está metiendo en esta crisis? ¿Qué siento? Celo, miedo, enojo, frustración, envidia. ¿Qué siento? ¿Por qué la siento? ¿Sabes? Y eso gestionaría muchísimo más una vida emocional más sana, porque cómo nos encanta a los seres humanos jodernos la vida. Nos encanta imaginarnos cosas catastróficas, malas, nos encanta, ¿no? Somos expertos en eso. Y deja tú, si llegas a una enfermedad, que bueno, ojalá no la padezcas, pero ¿qué mundo nos estamos creando de manera interna todos los días? Todos los días. Entonces creo que todos los seres humanos nos merecemos una vida tranquila, una vida contenta, una vida en paz, pero si yo estoy viviendo lo contrario aquí, la pregunta es, ¿qué estoy creando para mí? Y sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, hacer esa pregunta que bien, ¿qué es lo que a mí me está dejando todo esto? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Quiero vivir este infierno? ¿Quiero vivir todo el infierno que pasé durante 20 años viendo cómo mi padre golpeaba a mi madre o cómo mi madre era víctima o también me golpeaba a mí y demás y tantas cosas? ¿Qué no lo podemos cambiar nosotros? Creo que lo que hace falta en este eh, tiempo tan banal de repente, híjole, tan de exposición, es hacer una retrospectiva interna, analizarse, hacer un acto de conciencia y saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que queremos, pero hacer conciencia realmente y poder cambiar las cosas. Porque si seguimos con esta carga emocional y más ahora estas nuevas generaciones, que todo les duele, que todo les pesa, que todo les afecta, que todo los daña y que son pero tan sensibles a la frustración, no quiero pensar cómo van a ser cuando tengan 40 años con toda esta carga emocional y que les siga afectando, por ejemplo, el hate de internet, que les siga afectando el que no se les cumplen los caprichos, los berrinches y todo eso. Y de repente lleguen a 45 años y, uf, perdón, la tasa de suicidio es terrible. Perdón, o sea, no, ojalá y no, pero si no son tolerantes ante los retos que pone la vida y no exteriorizan sus emociones, de verdad que van a tener un futuro totalmente inseguro. Sí, yo creo que por eso también es importante que desde pequeñitos aprendamos a hacer círculos de comunicación en la familia, ¿sabes? Donde se pueda expresar el enojo, en donde se puede expresar la alegría, en donde se puede expresar, o sea, hablar de lo que se siente en la familia, hablar de lo que pasa y de cómo nos mueve. Pero los adultos a veces pensamos que no, el niño no entiende, que no se está dando cuenta que su papá y yo ya tenemos 2 años sin hablarnos y que ya cada quien está, o sea, yo lo que siempre digo de hacernos pendejos y aprendamos a enfrentar las cosas como son. Dejemos de fingir como si no pasara nada y me está pasando todo, porque el otro no tiene que verme, porque sabes, el demostrar, el expresar representa vulnerabilidad y yo no lo voy a permitir. Entonces, en ese juego de hacernos tontos del como si, se nos va la vida y se nos van grandes oportunidades también, ¿no? Así es, así es, así es. Y créanme que es un tema que da para mucho más, ¿sí? Solo que hoy vamos a tener que cortar rápidamente la transmisión por algunas cuestiones, pero queríamos hacer esta charla. Mira, nos dice Clau, saludos a todos. En ocasiones también repetimos los mismos escenarios. Tiene que ver con nuestras emociones de años, como cuando se rema en soledad y te quedas dando vueltas.
Totalmente. Son patrones aprendidos. Pues sí, obviamente. Si no tenemos, hola, buenas noches, nos dice Silvia Bautista. Besos hasta Nicolás Romero. Gracias por estar. Sí, claro, si eso es lo que aprendemos y no hay alguna otra conducta, algo diferente o alguien que nos lleve por otro camino, sí, se va a seguir remando en círculos, no hay de otra. No vamos a salir de ese mismo caudal. Pero bueno, chicos, ahora sí, perdón, va a ser un programa corto. Yadi tiene un compromiso. Mira, nos siguen dando besos desde Argentina. Yadi, entiendo que te tienes que retirar, no te preocupes. Yo aquí me quedo con la pandilla, con la gente que se va conectando y vamos a seguir hablando del tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo no, los veo, si Dios quiere, la próxima semana. Así Nos es. conectamos. Me disculpo si nos conectamos ya tarde. Yo ya tengo otra cita ahorita a las 9, un paciente, entonces me va a ser muy difícil. Te los encargo un minuto, tantito. Sí, claro. Un momentito, por favor. Sí, claro. Espérame. Ay, don Dave. Pero bueno, es muy importante que aprendamos mucho, sobre todo, como lo hacíamos al principio, a reconocer y a nombrar qué nos está sucediendo y profundizar en ello, compartirlo con gente cercana, con un terapeuta, con alguien que te ayude a gestionar y a entender mejor por qué te sucede lo que te sucede y dejar de responsabilizar para allá afuera todo este mundo y este caudal de emociones que diariamente, durante todo el día, estamos experimentando. Entonces, no le tengamos miedo al mundo emocional, al contrario, es un gran maestro que nos puede permitir la posibilidad de vivir de una manera diferente, de una manera más consciente, de una manera de decidir de manera más consciente. Entonces, mi única invitación, y antes de irme, lo que quiero decir es justamente eso, no le tengamos miedo a lo que involucra y lo que implica nuestro mundo emocional. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Listo, perfecto. Perdón, es que fui por algo que quiero presumirles. Miren, CD Dorado Internacional, un reconocimiento que me hacen. Quiero agradecerles a la gente de CD Dorado allá en Argentina. Muchas gracias, dice Adey Vargas. ¿Sí? Se le hace entrega de este premio artístico, social y cultural CD Dorado 2024 en su 30ª entrega en carácter de conductor radial. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, 19 de marzo de 2024. Muchas gracias a mi buen amigo Hugo Kirvin y a toda la gente de allá. Muchas gracias. Felicidades, mi Dave. Te lo mereces. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, hoy la hermosa Yadi se va. Besotes, pero aquí seguimos. Y créanme, vamos a estar contestando algunas preguntas y demás. Yadi, muchas gracias. Te mando besos. Eso, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Listo, chicos, perdón, se quedan conmigo. Y bueno, como les decía, estoy muy contento porque les quería presumir esa parte, ¿sí? Ay, perdón, les ofrezco una disculpa porque estoy tomando agua y ya. Pero bueno, vamos con algunos comentarios. Adriana Sena, besos desde Argentina, muchas gracias. Lick, Claudia, CDM, además de ayuda, además de ayuda con profesionales, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que es muy importante esta parte, Clau, hacer reflexión, ¿sí? Cambiar patrones. Creo que es muy justo sentarnos y validar lo que hemos aprendido con nuestra familia, lo que sabemos que a lo mejor puede estar mal y que realmente nos demos cuenta que las cosas que nos enseñaron tal vez no son las mejores. Tenemos que abrir nuestro panorama, nuestro criterio y entender y asimilar que a lo mejor las cuestiones personales, la problemática que tenemos aquí puede ser un patrón, como bien lo citaste en tu comentario anterior. Si es lo que aprendiste, hay que cambiar de corriente y hay que salir de ese lago y buscar un río diferente para abrir y llegar a un mar o a un océano de enormes posibilidades, porque a final de cuentas podemos aprender otras cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Revalorar lo que es bueno y malo en nuestra vida. Creo que tenemos el criterio para entender, Clau, qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que no queremos en nuestra vida y lo que realmente no queremos llevar a la vida de nuestros seres amados. Por eso es importante mantener una comunicación objetiva, ¿sí? Generar confianza y estar presentes ahí. Saben que podemos estar presentes ahí. Entonces, sí es importante, por favor, abrir el criterio, no cerrarnos
y entender y comprender que hay cosas malas. Escuchar a esas personas que de repente nos dicen, ojo, la está regando. Y que no sea nuestro ego el que escuche y tire de a locos esas recomendaciones. Hay gente que siempre se va a acercar y nos va a decir las cosas. Y nosotros tenemos que ser objetivos y entender que podemos cambiar. Muchas de las cosas que aprendimos a lo mejor no pueden ser tan buenas. Nos va a costar un poquito de amor propio, pero sí se puede. De verdad que sí. Silvia Bautista, a veces el dolor es inevitable. Hoy hace un año falleció mi hermano y el dolor no cede. Cada día duele más y más. Y lo siento y te mando un fuerte abrazo y entiendo que esa parte es muy complicada porque un hermano pues obviamente también es un compañero de vida, es alguien con quien desde pequeños jugaste, platicaste, te peleaste, conviviste, creciste, ¿sí? Y es algo fundamental en tu vida. Pero ojo, ¿sí? Hay que entender qué son los ciclos de la vida. Yo no comparto el hecho de que así fuera el destino. Fue una cuestión, desconozco cómo fue que falleció, ¿sí? Tu hermano, pero creo que ahora es el momento en el cual empezar a trabajar, porque tu hermano no se va, ¿sí? Y sé que el dolor está latente, pero tu hermano está cada día presente en todo lo que conviviste con él, en todo lo que compartiste con él, ¿sí? Y creo que ese es el camino para ir soltándolo sin olvidarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que lo olvides, sino que esté presente, pero que tú sigas viviendo. Y sé que duele, y hay que ir aminorando ese dolor de la siguiente manera, aceptando la situación, agradeciendo lo que viviste con él y siguiendo adelante, viviendo día a día tu vida, ¿sí? Y honrando su memoria. Nos dice Clau, dicen que debemos expresarnos, pero no todas las personas son las indicadas. Ojo, eso es muy cierto. Tienes mucha razón, Clau, ¿sí? No todas las personas son las indicadas para hablarlo. Por eso le decía, por eso platicábamos con Yadi. De repente, cuando queremos expresarlo, lo hacemos con las personas incorrectas. Nos pasa mucho, por ejemplo, a nosotros los hombres. Nos cuesta abrirnos con alguna familiar, con alguna pareja, porque no nos queremos ver débiles, porque fuimos educados para no sentirnos débiles, para no vernos débiles, para no expresar nuestras emociones, porque el hombre tiene que ser cabrón y mantenerse, ¿sí? Y es la cabeza de familia. Pero ¿qué creen? La cabeza también duele. A la cabeza también se le olvidan las cosas. La cabeza también se enferma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Si ya nos dimos cuenta que este entorno en el cual estamos sumergidos se ha vuelto viciado, tal vez es momento de salir de ese círculo y encontrar otras opiniones, tal vez otros círculos diferentes, tal vez un camino recto, tal vez alguna curva en la cual el mismo sendero te dé aprendizaje. Creo que en este caso, Clau, lo que debemos hacer es buscar a las personas indicadas. ¿Sabes? Te voy a compartir algo muy personal. Yo inicié este camino a ojos cerrados cuando empecé a hacer todos estos blogs, ¿sí? Es cierto, empecé con Francisco Chartau, ¿sí? Empecé con Arita Rosqueta, pero ellos me guiaban. Llegó un momento en que decidí hacerlo solo. Y es desde ahí que empecé a tomar decisiones para este contenido, para escribir blogs, para escribir una novela, para hacer muchas cosas. Te lo comparto de esta manera. Me salí de mi zona de confort y empecé a acercarme hacia otras personas que me enseñaron otras cosas, pero yo tomé la decisión de buscar otros caminos. Empecé a hablar con personas que ampliaron mi criterio. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Quien me ayudó mucho en este sentido fue mi madre y Judith. Y las charlas largas que he tenido con mi hija y que me han hecho recapacitar. Pero en este camino que inicié, he encontrado personas maravillosas que me han dado puntos de vista, comentarios, reclamos y muchas cosas que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces, el consejo que te doy es que empieces a escuchar a esas personas que en algún momento simplemente
dejaste de hacer o nunca quisiste tomar en cuenta porque te parecían a lo mejor absurdas, banales o sentías que no te llenaban o que no estaban dentro de ese círculo vicioso. Hoy salte de ese círculo vicioso y acércate a personas indicadas, ¿sí? Por ejemplo, ok, ahí te va, y no es un comercial, pero si lo es, por ejemplo, aquí tenemos un servicio de consejería emocional, ¿sí? Angustias, tristezas, enojos, depresión, frustración, molestia. Aquí puedes desahogarte. ¿Necesitas desahogarte? ¿Quieres ser escuchada? Servicios de consejería emocional, ¿sí? Y les voy a subir la publicación. Y este es un servicio nada más de consejería. Esto es, digamos, una contención, porque ustedes saben que las profesionales como obviamente Yadira, ¿sí? Obviamente Alejandra Martínez, obviamente Fabi Llamas, que han estado aquí, ¿sí? Y muchas otras personas que nos pueden brindar el apoyo, nos pueden ayudar, ¿sí? Pero a lo mejor de repente sientes que te agobia, que a lo mejor se te impone esta ayuda profesional. Tenemos un servicio de consejerías que les puede abrir el camino, ¿sí? Y hacerles más fácil la transición para empezar a tomar terapia. Porque a veces lo que necesitamos es un desahogo y ya después una planificación y poder empezar un cambio diferente, un cambio radical, ¿sí? Pero es poco a poco, no es de la noche a la mañana. Entonces, muchas gracias de verdad a aquellas personas, ¿sí? Pero aquí estamos. Entonces, encuentra las personas indicadas simplemente aprendiendo a escucharte, ¿va? Listo, pues. Socorro Rojas, saludos, Dave, y muchas felicidades desde Chihuahua. Muchas gracias, Soco, de verdad, te mando un fuerte besote. Gracias, gracias, besos hasta Chihuahua. Grandes amistades desde Chihuahua, de verdad, gracias. Hermano, qué gusto, hermano, de verdad, Serge, gracias, gracias, un brother de la primaria, gracias, hermano, qué gusto que estés aquí, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades, gracias y un fuerte abrazo, yo también, de verdad, muchas felicidades, fuerte abrazo, les mando un gran, gran abrazo, de verdad que sí, en serio, muchas gracias, se los agradezco muchísimo, de verdad, gracias, en serio, se los agradezco. Gracias, mi hermano, de verdad. Híjole, qué bueno que andas por acá, mi Sergio. Silvia Bautista, muchas gracias por el consejo. A veces no sé cómo o con quién sacar mi dolor. Como te decía, mira, aquí te podemos escuchar, sabes que cuentas conmigo, sabes que podemos platicarlo, vale. Y si no te digo, está nuestro servicio de consejería, ¿eh? De verdad que sí. Es algo totalmente honesto para ustedes, ¿sí? Y que realmente ofrecemos con toda la buena intención de ayudarles, de apoyarles y brindarles esta asesoría, ¿va? Muchas gracias. Quiero agradecer también, obviamente, a María Eugenia García Chávez. Gracias por estar desde el principio. Muchas gracias. Tiki Jeepers, gracias a los amigos de Tiki Jeepers. Gracias, gracias. En verdad, se los agradezco muchísimo. Gracias, en verdad, por estar aquí. Y bueno, a todas aquellas personas que están reaccionando, muchas gracias. Créanme que es algo muy grato. Gracias, Vero Medina, mil gracias. Sí, Diana Sabaj, gracias por estar. Ángel Morales, hasta Los Ángeles. Teria Costa, Diana Bravo, gracias. Marian Rubí, gracias por estar, amiga. De verdad, se los agradecemos muchísimo. ¿Sí? Y bueno, como les decía, créanme que cuando tú no exteriorizas, cuando no aprendes a exteriorizar este tipo de emociones, o bueno, cualquier tipo de emoción, es muy complicado. María Inés Oscanda La Barca, saludos desde Venezuela, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar, fuerte abrazo, mil gracias. Como les digo, nos ven en muchos lados, gracias hasta Italia, hasta España, Colombia, ayer estuvimos en Colombia también, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, híjole, muchas gracias, en Perú también, de verdad, en Brasil también nos siguen por allá, esto es algo que me encanta porque hemos crecido bastante. En los Estados Unidos también, en Canadá también nos ven, bueno, en muchos lados. Pero como les decía, esto es muy importante. Cuando tú no te das el espacio,
no te das la oportunidad de exteriorizar tus emociones, se van a ir guardando. Ya lo he comentado en algunas otras ocasiones. Yo le decía a mi hija que el no sacar las emociones es como ir acumulando excremento en una bolsita. Fum, fum, fum. Es como tener popó y popó y ir guardando toda esa pesadez. De repente se va a volver esa bolsita un costal. Y es un costal que traes encima. Es un costal que traes sobre ti, que realmente va a ser muy, muy difícil que te lo puedas quitar en algún momento. Pero lo peor de todo es que va a apestar. Y las emociones así son. Las emociones van a crecer, se van a acumular, van a apestarte. Y lo peor de todo es que cuando tú quieras quitarte esa carga, no vas a saber cómo, porque ya estás mimetizado con toda esa situación. Ya estás, ya eres parte de ese costal de emociones que no puedes deshacer, que no puedes exteriorizar. Entonces, es por eso que existe la terapia. ¿Sí? Pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo, como te decía, acercarnos y aceptar que tenemos la necesidad de la ayuda. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entonces seguimos trabajando con, con toda esta carga emocional, pero además de que estamos frustrados, estamos inmiscuidos en el ego porque no queremos aceptar que tenemos un problema. Y eso es muy, muy difícil de comprender. Entonces, lo que yo les voy a invitar es que hagan una reflexión y entiendan que lo que está pasando no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible de solucionar. Si sienten que si sienten que están agobiados, que están furiosos, que están frustrados, que están iracundos y no saben por qué y no entienden por qué y de repente desquitan su enojo, su frustración, su miedo, su coraje con sus seres amados porque así sucede, con el entorno más cercano, frenen, respiren y dense una oportunidad para escuchar lo que nos están mencionando. Lee Claudia CDMX, a mí me funciona la escritura como terapia. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Es, digamos, una fuga, porque va a un todo. A mí, ya esto es a lo que iba. Cuando yo empecé todo esto, me ayudó mucho en empezar a relacionarme con mucha gente. Y, por ejemplo, escuchar a Fabi, tener pláticas con Ale, tener pláticas, obviamente, con Yadira, me ha llevado a entender muchas cosas y a aprender muchas más. Y es por eso que hoy en día mucha gente está aquí escuchando lo que nosotros comentamos y les agrada mucho la conciencia del diablo o un café con el diablo, porque tocamos estos temas y no solo nos quedamos con la mención de los temas, sino tratamos de ofrecerles alternativas, tal vez no soluciones, pero sí alternativas que les puedan servir y que a ustedes les ayude. Esa es la idea de este programa. Pero obviamente nosotros les ponemos a sus órdenes todos los servicios que hay. Anímense a tomar terapia. Cuando sientan que se ahogan, que se están agobiando, que se les está viniendo el mundo encima, mucha gente no quiere reconocerlo, pero hasta que estalla la bomba es cuando deciden actuar. No se esperen a que estalle la bomba. Tenemos que entenderlo porque además muchos de nosotros somos madres y padres y les estamos enseñando cómo no trabajar su frustración, no aceptar sus emociones, ¿sí?, a nuestros hijos. Y lo peor de todo es que a veces es con quien nos desquitamos, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, con nuestros padres, con nuestras madres, ¿sí? Y hay que comprender esa parte. Silvia Soto, saludos y bendiciones, amén. Gracias, igualmente. Así me siento a veces. Yadira me ha ayudado mucho. Qué bueno. Y esa es la idea. De verdad que esa es la idea. Todos los días me manda consejos. Así es, claro, por supuesto. Y ahí están las palabras de aliento. Y ahí está una persona que realmente te puede ayudar. Y puedes dar ese paso acercándote a ella para que ustedes puedan
sentir ese apoyo, ¿sí? De verdad, tenemos N cantidad de ayudas y apoyos para ustedes. Y créanme, nosotros también recurrimos a esa ayuda y ese apoyo. Aunque no lo crean, yo, por lo menos, muchas veces he platicado con Yadi de alguna situación, ¿sí? También con Ale, con Fabi Llamas también he platicado con muchas cosas. Fabi Llamas incluso ayudó muchísimo a mi hija y es algo que soy sumamente agradecido con ella, ¿no? Entonces, sí, por favor, atiéndanse. Ahora, estamos hablando de cuando las emociones enferman al cuerpo. Ok, digamos que esta persona que explota logra sacar esa frustración. Tal vez no se libera, porque lo que va a hacer es descargar el costal y volverlo a llenar, pero ya tuvo una liberación. Pero aunque no lo crean, el no sacar o no exteriorizar este tipo de situaciones nos puede llevar a que el cuerpo se enferme. Y de verdad, esto es algo increíble. Aunque no lo crean, las emociones enferman. Y se puede ver, perdón, tal vez sea algo que no les gusta escuchar, pero se puede ver en un cáncer, se puede ver en una diabetes, se puede ver en a lo mejor algo no tan grave, pero sí, por ejemplo, tener esta tos que pareciera que no nos podemos curar, esta gripe que pareciera que está ahí presente, el catarro, todo este dolor de cabeza que se va acumulando, migrañas y demás, que empieza como un dolor de cabeza y pues son tantas las emociones que termina siendo una migraña y que es horrible y que es terrible y que a lo mejor te afecta la luz y que a lo mejor te afecta el sonido y que a lo mejor te afecta la televisión, muchas cosas. Pero eso es porque también no sabemos sacar las emociones. Como bien decía, por ejemplo, María Inés, ¿sí? A ella le sirve la escritura, también a mí. Me ha servido muchísimo y ha sido una catarsis escribir sobre algunos temas. Para mí, escribir un blog sobre la violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los hijos y demás, hablar del divorcio, hablar de sexualidad, es una terapia en la que me ayuda a comprender muchas cosas, pero también me ayuda a desahogar. Yo lo he dicho también muchas veces aquí, mi terapia es el ejercicio. Mi terapia es el ejercicio. Yo voy al gimnasio no solo para sentirme bien y verme bien físicamente, también me desahoga. También me ayuda a aclarar algunas cosas. Cuando he tenido mis peores momentos, que han sido, por ejemplo, la pérdida de mi tía, de mi abuela, la separación de la mamá de mi hija, de la separación con Judith, lo que me ayudó muchísimo fue meterme al gimnasio. Y eso resolvió algunas cuestiones, me quitaba mucha ansiedad, pero no solo se lo dejaba el gimnasio, tenía que ir a terapia, comprender lo que yo también estaba haciendo mal, ¿sí? Dave es lo mejor de lo mejor cuando sientes que ya no puedes, él está para aconsejarte. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad, Silvia. Entonces sí hay que comprender esta parte. La terapia es fundamental, la terapia es importante, ¿sí? A veces nos acercamos a las personas que no son las indicadas, pero cuando nos damos cuenta podemos dar el paso y buscar a alguna persona. Mira, están, por ejemplo, muchas opciones económicas. De entre ellas, por ejemplo, te puedes acercar a estas, a los centros culturales que hay en tu casas de la cultura, que hay en, no sé, que hay en las delegaciones, en tu comunidad y demás, donde ofrecen servicios de terapia totalmente gratuitos, totalmente gratuitos, totalmente gratuitos, ¿sí? Por eso es importante comprender esta parte. Sí es importante que busques las alternativas. Yo te recomiendo que veas todos los programas que hemos hecho de la conciencia del diablo aquí en el canal,
para que veas que a lo mejor hay algún tema que te pueda servir, que te pueda ayudar. Y si necesitas algún tipo de orientación, te podemos canalizar con cualquiera de las personas que ha colaborado con nosotros. Y obviamente, sí, tiene un costo porque son profesionales, cobran por su trabajo, sí, en definitiva, pero te va a servir mucho. Y preferible invertirle ahorita en tu salud emocional, que a lo mejor más adelante tengas que invertirle en medicamentos para atender una diabetes, un cáncer, qué sé yo, cualquier enfermedad, la migraña misma. Por eso es importante comprender esta parte. Y por eso es muy importante también hacerles ver a nuestros hijos, a nuestra nueva generación, que tienen que ser mucho más susceptibles, mucho más tolerantes a la frustración y tener las herramientas para que no les gane la depresión, la ansiedad y no se frustren tan rápido. Y no se caigan y no se enganchen o se relacionen con personas que no les van a ayudar y que simplemente se aprovechan de esas situaciones emocionales en las cuales no saben cómo salir y se les acerca una mano con una mala intención y bueno, ya les digo, los perdemos, ¿eh? En verdad que sí, de verdad que sí. Por eso es importante que consideren todo esto, todo esto. Y bueno, pues créanme que es un placer de verdad platicar con ustedes. Me encanta muchísimo estar con ustedes. Mañana estaremos de nuevo con un café con el diablo, ¿sí? Tocando otros temas, pero hoy sí es importante trabajar en las emociones contenidas. No se las guarden, exteriorícenlas, háblenlas y busquen a las personas adecuadas para que les puedan ayudar para canalizar este tipo de emociones de una manera correcta. No es, perdón, de verdad, esto sí te lo tengo que dejar muy claro. La solución no la vas a encontrar en una botella, no la vas a encontrar en un cigarrillo, no la vas a encontrar en ninguna sustancia que altere tu realidad, que altere tus sentidos. No lo vas a encontrar ahí. Esto tienes que exteriorizarlo, trabajarlo y saberlo soltar a través de una terapia. Estas emociones guardadas, lo único que van a hacer si encuentran una botella en su caso, en su camino, es que se van a volver a salir y volver a meterse en ti, con mayor fuerza, con mayor arraigo, se van a encarnar más y no va a servir de nada. Y lo único que vas a hacer es consumir botella tras botella tras botella, cigarrillo tras cigarrillo tras cigarrillo, sustancia X, y no vas a encontrar la salida. Al contrario, te vas a hundir más y más y más y más. No tengas miedo de la terapia. No tengas miedo de exteriorizar tus emociones. Sácalas. Si tienes la necesidad de decirle a alguien que lo amas o que le quieres reclamar algo, hazlo. No te desbordes, pero sí hazlo, sácalo, siéntate y dilo. O como decían, escríbelo. Es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Por eso tienes que salir adelante. Y si te cuesta trabajo, busca la ayuda de un profesional. Busca la ayuda de una persona que te sepa guiar, que te sepa canalizar. Solo te pido eso. Date la oportunidad de sanar esas emociones, de sacarlas, ¿sí? Y cerrarles la puerta. No a, no a los sentimientos ni a las emociones, sino al abuso de ellos, sino al aglomeramiento, sino a la contención de las emociones. Hay que saber que somos seres emocionales, obviamente, ¿sí? Pero en definitiva, tenemos que comprender algo. Todo exceso siempre es malo, incluso de las emociones. De verdad. Y bueno, muchas gracias, Silvia. Qué buen programa, con mucha responsabilidad. Gracias, gracias, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, en serio. Pero bueno, hasta aquí el tema de las emociones contenidas, ¿sí? Roxana Cruz Araujo, amiga, gracias por estar, de verdad te lo agradezco muchísimo. Ayer tuvimos un gran programa con esa voz versátil, de verdad. Gracias, en serio, se los agradezco. Pero bueno, quiero comentarles rápidamente, ¿sí? Y volver a tocar este tema. La verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso con la gente de Argentina, de el CD Dorado Internacional.
Premio Artístico, Social y Cultural, 30ª entrega 2024. Y bueno, Dave Vargas, muchas gracias, conductor radial. Híjole, muchas gracias, de verdad, se los acepto y se los agradezco con todo el honor, con todo el gusto, de verdad, esto es algo fantástico. ¿Qué les puedo decir, no? Cuando alguien reconoce nuestra labor, nuestra chamba, que estamos de manera constante aquí ofreciendo lo poco que sabemos, ¿sí? Y lo que investigamos para ustedes, es muy grato. De verdad, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. También a Rox Cruz Araujo, que ha sido mi compañera y que ella me abrió esta puerta con la gente de CD Dorado. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Entonces, mil gracias. Roger Hernández, amigo, gracias por estar. Se los agradezco mucho. Una disculpa, perdón. Pero bueno, por favor. Pero Díaz, muchas felicidades, en verdad te lo mereces. Mil gracias. Chinita hermosa, gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Ya estaré subiendo lo que ellos nos van a compartir. Yo les estaré compartiendo el diploma y mil gracias en realidad a todos. Aquellas personas que han confiado en nuestro trabajo, que han confiado en nuestra programación, recuerden, aunque no está muy seguido, por ejemplo, el Camino del Mamado, aunque no están ahorita al aire las charlas del terror con el buen Gil y con Eddie, seguimos presentes. Aquí está la conciencia del diablo, que es de verdad el mejor programa que pueden encontrar en lo que se llama desarrollo humano, crecimiento personal, de verdad que sí. Y pues un café con el diablo, pero además también está un café jarocho, que ha sido un éxito en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, de verdad se los agradecemos muchísimo, llegando a muchas fronteras, es algo muy bueno. Roxana Cruz, muchas felicidades por tu reconocimiento, gracias a Hugo Kervin de Argentina, un saludo desde el bello puerto de Veracruz, México. Sí, muchas gracias, besotes al bello puerto de Veracruz. Gracias en verdad. Y bueno, como les decía, ¿no? Y este programa de Un Café con el Diablo, que lo hago con todo el gusto, siempre buscando ofrecer algún contenido de valor para todos ustedes, porque eso es lo que para mí ustedes merecen. Un contenido de valor. Así que muchas gracias por todo su apoyo, por toda su confianza. Espero que pasen, por favor, al canal de YouTube, ¿sí? Y nos den like, le den recomendación a los videos, se suscriban, se los voy a agradecer muchísimo, por favor. Este video lo van a poder encontrar ahí mismo. Ahorita les dejo también el canal, por favor. Y mil gracias, en verdad que sí, mil gracias para que se suscriban, para que vean todo nuestro contenido, nos puedan ver, mil gracias en serio, ¿vale? Muchas gracias, en serio. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, ¿sí? Por hoy, la misa ha terminado, demos gracias al Señor. Esto fue Emociones Contenidas, cuando las emociones enferman al cuerpo. Aquí nada más y nada menos que en la conciencia del diablo. Muchas gracias, besos, bye. Pasen una excelente noche de viernes pequeño. Hoy es jueves, disfrútenlo. Hasta luego, bye.